Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast, La incertidumbre de criar, conversaciones con profesionales. Y arrancamos este primer episodio con un tema que da miedo hasta nombrar, que preocupa a muchos padres y madres, el bullying. Y no solo porque pensamos en nuestros hijos e hijas, sino porque hay dudas que nos pueden surgir como ¿y si le está pasando a mi hijo y no me estoy dando cuenta? ¿Y si encima llego tarde? Así que el objetivo de este episodio en concreto es resolver todas las dudas que nos pueden surgir a los padres y a las madres en torno al acoso escolar y al bullying, cómo manejarlo, qué podemos hacer, qué señales tenemos que tener un poco al ojo y todas estas dudas que nos van surgiendo cuando oímos esta palabra que da miedo. Bullying. Y para ello hoy me acompaña Miriam Gutiérrez, que además de ser mamá es profesora y vive la infancia cada día desde el aula. Está muy metida en temas de convivencia y de prevención del bullying. Da formaciones para docentes y para padres en protocolos anti-bullying y prevención del bullying, pues todo esto de las señales. Así que nadie mejor que ella nos puede resolver todas estas dudas y nos puede ayudar con este tema que da bastante miedo, ¿no? Y además es autora de 2 grandes libros que yo recomiendo un montón y que siempre tengo en consulta, que uno de ellos es este que tengo aquí de mejorar la comunicación, que este es el primero que sacó entre familias y docentes, que vienen muchas herramientas y ejemplos prácticos, y este es el último, que es el de trabajo en equipo, ¿vale? Que también tiene muchas herramientas y ejemplos prácticos y la verdad que están muy bien. Así que bueno, Miriam, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, la verdad que tu visión seguro que nos ayuda muchísimo y nos aclara muchas dudas. Y bueno, yo quería lanzarte una pregunta directamente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando hablamos de bullying? Pues bueno, gracias la verdad por esta invitación, porque yo creo que es un tema que tiene que llegar a todas las personas. Es un tema que está hoy muy, pues eso, que acuden muchas personas con estas preocupaciones. Y en cuanto a qué es lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo la palabra bullying, pues es verdad que me vienen dos sentimientos que son la rabia porque a veces creo que llegamos tarde. Sí. Yo como maestra, pues es un sentimiento un poco frustrante, la verdad. Y ahora que encima soy mamá y futura mamá de niño adolescente, empatizo mucho más con esa sensación de rabia y por ende esto desemboca en miedo, en ese miedo a llegar tarde, a no entender, a no saber cómo Claro. y pues eso es lo que siento. Ujú. Efectivamente, yo como madre también puedo empatizar con esa parte y también decir lo mismo, que efectivamente hay, como madre y como profesional de la salud, siento rabia con este tema porque cuando ya estamos hablando de bullying, ya estamos hablando de algo que ya está sucediendo. Entonces, este podcast, este episodio en concreto, va de eso, de intentar ayudar a los padres y a las madres a prevenir ciertas situaciones desde el conocimiento, desde conocer con profesionales como en este caso es Miriam. Entonces yo creo que una parte importante del bullying no es tanto actuar sobre el bullying, sino prevenirlo. Y al hilo de esto, yo te quería preguntar algo más directo. ¿No crees que hay más violencia hoy en día entre los menores? Pues sí. A ver, es verdad que también tenemos más formación, sabemos más. Yo creo que ya no es algo tabú, porque estamos viendo que es algo que está influyendo a nuestros niños. Entonces, yo creo que, como bien sabes, cuando somos madres, bueno, o maestras, todo lo que influye a los niños, pues a nosotros nos preocupa una barbaridad. Entonces, creo que a veces los adultos caemos un poquito en ese error de soltar frases a veces como, eh, ay, es que antes también lo resolvíamos con 3 puñetazos y 2 empujones y éramos después tan amigos. O lo que pasa es que ahora esa palabra bullying está de moda. Eh, no, no está de moda. Lo que Ujú, pasa es que le hemos puesto nombre ujú. y queremos pues prevenirlo y que no ocurra. Entonces, es cuestión, yo creo, de que es como la pescadilla que se muerde la cola. Sí. La violencia ocurre
cuando se desconoce algo, cuando hay frustración, cuando nos está pasando algo que no tenemos herramientas, Ujú. entonces viene esa violencia. Y es verdad que estamos en una sociedad también que va muy rápido, los maestros a veces no nos paramos pues a dar importancia a estas cosas, las familias tienen una vida que va muy rápida y no nos paramos pues a dar estas herramientas a nuestros hijos, pensamos que esto se tiene que aprender en el cole y en el cole pensamos que esto se tiene que aprender en casa. Entonces, cuando les llega a esos niños esta frustración o estos sentimientos que no saben controlar, se desembocan en violencia. Y claro que desemboca en violencia. Claro que ahora lo estamos viendo más, pero también porque lo estamos dando una mayor importancia, que yo creo que eso pues es muy importante. Otra cosa que quiero apuntar es que tenemos que tener muy claro el concepto bullying. Vale, Eh, Bullying es acoso escolar. ¿Qué quiere vale. decir esto? Que todo bullying es acoso, pero no todo acoso es bullying. Ujú. Em, como maestra, lógicamente, sí que le pongo la palabra bullying porque es lo que se da en cualquier centro educativo. Eh, a veces, muchas veces también tenemos esa sensación de lo estamos llamando bullying y a lo mejor no es bullying. Tenemos que tener muy claro la frecuencia con la que se están dando esas situaciones. Eh, Lógicamente, teniendo un mayor conocimiento y mayor información, yo creo que vamos a llegar mucho más a tiempo bueno, sí que es verdad que ahora, como bien sabemos, está a la orden del día. Estamos escuchando, desde que empezamos a escuchar que tuvo un boom y una repercusión brutal el caso de Sandra Peña con 14 años que se quitó la vida, pues Sí. estamos notando que lo hemos puesto en común todas mis compañeras y yo, que vienen muchas familias, acuden a tutorías muy preocupadas porque es verdad lo que tú dices, que no es ya que lo veamos más, sino que las familias nos transmiten también esa preocupación porque están viendo que llegamos a un punto en el que llegamos tarde. Llegamos tarde y que hay que poner métodos de resolución mucho antes de que aparezca ese bullying. Ujú, ujú. ¿Crees que este aumento de violencia tiene que ver con la falta de límites que se está pudiendo dar en, bueno, en ciertos criterios de educación? Porque al final, no sé tú si tú tienes esta impresión desde el aula, ¿no? Pero yo en consulta, por ejemplo, veo que hay muchos padres y muchas madres que se confunden mucho entre crianza respetuosa, ¿no? Esto que ahora se habla mucho, y esto de los límites, ¿no? Y creo que en ese quiero hacer una crianza respetuosa sin darme cuenta, a veces igual sobreprotejo o estoy criando con una pequeña falta de límites. Y esa pequeña falta de límites se nota en este tipo de situaciones, ¿no? Como la violencia o niños y niñas que no se saben frustrar o que no toleran la espera, y en este no tolerar la espera también muchas veces es donde se ejerce la violencia, ¿no? Y bueno, y la frustración igual, el no saber tolerar la frustración, ¿no? Y actúo con violencia, ¿no? Con esa impulsividad, ¿no? Que se tiene en esos momentos de rabia. Efectivamente, o sea, la relación entre falta de límites y agresividad eh, está ahí. O sea, está claro, tener falta de límites, porque es que a veces pensamos que poner límites es quitar al niño su libertad y nos confundimos. Cuando nosotros estamos poniendo límites, esto lo que hace es que le ayuda al niño a gestionarse emocionalmente, ¿vale? Mm, Si tenemos falta de límites, el niño tiene dentro mayor frustración y por ende una baja capacidad para resolver conflictos. No le estamos dando esas herramientas, no le estamos diciendo lo que está bien, lo que no se debe hacer. Entonces, esto, aunque parezca muy así, lo que conlleva es que los niños desembocan en conductas agresivas. ujú, Los límites son cruciales. Es verdad que hay que saber cómo ponerlos. Eso es verdad porque bueno, a veces incluso poniendo límites nos desbordamos nosotros como adultos y ujú. indirectamente, aunque no queremos, estamos transmitiendo al niño también agresividad con nuestras palabras. Entonces, es Mm, fundamental saber cómo hacerlo. Pero sí. poner límites es estar desarrollando en el niño ese autocontrol que él necesita. Esto es como un río sin cauce, ¿verdad? Cuando un río no tiene cauce, se desborda. Ujú, Pues cuando un niño no tiene límites, se desborda.
Y ya sea a nivel de gritar, a nivel de rabia, a nivel de agresividad, hay que ayudar a decir a las familias el cómo poner esos límites, por lo que tú dices, porque a veces Mm. pensamos que nos pasamos o que si no los ponemos, pues estamos viendo conductas en los niños que tampoco son adecuadas. Una vez me dijeron a mí, que me pareció como muy... Me dijeron que no dar a nuestros hijos o a nuestros alumnos o a los niños en general, en no ponerlos unos límites es una forma de maltrato, me dijeron a mí. Dice, es que date cuenta que les estamos privando de gestionar sus emociones Sí. y esas habilidades sociales que tienen que tener. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues abrimos una puerta a la agresividad, claro. Esto hablaba yo en la formación que dábamos sobre rabietas, ¿no? Y límites, hablaba de eso precisamente, de que la falta de límites es como una forma de negligencia hacia nuestros hijos, porque cuando no les estamos poniendo límites, no les estamos enseñando a frustrarse. Y esto, el día de mañana, les va a generar muchísimos problemas. Entendemos, creo que la dificultad de los padres está, primero, en que no se ponen límites porque no se comprenden los límites, que creo que es el punto clave de todo esto. Y segundo, porque se piensa que cuando estoy poniendo límites, lo que le estoy haciendo a mi hijo es quitarle oportunidades pues bueno, de vivir ciertas experiencias, o le estoy frustrando de una forma negativa, cuando no se entiende que el efecto de poner límites, sí, efectivamente, es frustrarlos, porque es algo que necesitan aprender a tolerar esa frustración, y se les enseña frustrándoles. No se enseña a un niño a tolerar la frustración de otra manera que si no es con el ejemplo claro. Es decir, deseo algo, no puedes conseguirlo en ese momento, el niño rompe en rabieta porque siente mucha rabia, y efectivamente es bueno que la exprese, porque tienen que expresarla los niños, si no, lo que estamos haciendo es inhibir una sensación muy negativa en el cuerpo, y tarde o temprano eso va a salir por algún lado, ¿no? Entonces, Sí. y cuando salga esa rabia, nuestro deber como padres y como madres es enseñarles a calmarse y a tolerar la frustración. Ellos no vienen configurados para saber hacer eso. Entonces, nosotros como padres, nuestra labor es eso. Pero para eso, y el tercer punto más importante, que para mí es de los límites y de las rabietas, es aprender o ser capaz de tolerar ese tipo de situaciones en las que nuestro hijo o nuestra hija está expresando muchísima rabia. Hay que ser capaz de ver a nuestro hijo y a nuestra hija romper en rabia y nosotros no perder los nervios. Sí, Irache, sí que es verdad que esto es algo a largo plazo y a Mm, veces queremos inmediatez y pensamos que como no lo hemos conseguido de una o de dos veces, que nuestro hijo tolere esa frustración, pues ya rompemos con ello y nos damos por vencidos. Y entonces estamos volviendo para atrás tres veces más, porque cuando de verdad lo conseguimos, de verdad les damos esas herramientas y ya vemos el progreso en nuestros hijos, nos vamos a evitar muchísimas cosas. Y encima, lo que decías un poco tú también, que pues a veces vemos que está frustrado y enseguida intentamos que se le pase esa frustración. Como que vemos que nuestro niño está sufriendo y queremos que no sufra, pero es que indirectamente va a sufrir más en un futuro si no estamos, efectivamente. pues eso, dándoles esas herramientas. Y es verdad que yo también hago hincapié mucho en el cómo lo hacemos, porque a veces hay familias que vienen, yo sí que le pongo límites, sí, pero cuando tú vas a poner límites a tu hijo, lo tienes que hacer de una forma también, pues eso, con educación, con Ujú. calma, con paciencia y sobre todo Y en el dando mismo ejemplo. nivel, porque a veces como que nos ponemos en un nivel superior a los niños, entonces ahí ya los límites pierden ese objetivo que teníamos, efectivamente, les transmitimos otra cosa. Sí, al final tenemos que dar ejemplo, ¿no? Es decir, si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas respeten, ¿no? O sean capaces incluso ellos mismos, ¿no? Les estamos enseñando a poner límites, que el día de mañana, efectivamente, si no les enseñamos eso, es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque van a sufrir más, como tú bien has dicho, y aparte porque ellos mismos o ellas no van a saber poner límites el día de mañana. Y esto es súper importante. Una persona tiene que saber ponerse ciertos límites.
a su cuerpo, a su integridad, a el saber decir no. Y esto lo enseñamos así. Claro, Irache, pero es que no van a saber ni ponerlos ni entenderlos. No, Cuando claro. alguien le diga que no, no va a entender que me dice usted que no, no lo entiendo. O sea, a mí nunca me han dicho que no, ¿sabes? Entonces, podemos pasar o sea, tanto víctima como agresor, porque si tú no sabes poner límites, estás siendo víctima, pero es que si no los entiendes, estás siendo agresor. Entonces, es muy complicado, yo lo sé, pero somos un papel fundamental en nuestros niños. Efectivamente, o sea, eso es. Esto es el punto de partida, ¿no? De lo que podríamos hablar, el acoso y el bullying, ¿no? Es el punto de partida de esa violencia. Lo que tú bien has dicho, no saber ponerse límites y no saber respetar los límites de la otra persona. Me parece el punto clave de esto, ¿eh? Eh, y ¿qué crees que pueden estar necesitando estos niños y niñas que agreden a otros niños? De forma verbal y física, ¿eh? Pues necesitan, yo creo, fundamental que les demos herramientas, pero no hablo que les demos herramientas cuando pasan a la adolescencia. Estas Mm, herramientas, lógicamente, no al mismo nivel, se tienen que dar desde que los niños eh, nacen, básicamente. O sea, son herramientas que a ellos les van a servir. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, digo, lo que cuando tenemos charlas, cuando hablamos, digo, esto que estamos haciendo es el mayor regalo que yo os puedo dar. Los conocimientos yo los puedo explicar, pero los podéis encontrar en cualquier sitio. Entonces, de verdad, darle importancia porque la tiene. Entonces, los niños necesitan herramientas desde que son bebés prácticamente. Y otra sí. cosa muy importante es que necesitan que les ayudemos a que gestionen las emociones. Eso es muy Ujú. importante porque a veces es triste, pero yo a veces me han venido niños desbordados, muy pequeños, te hablo de 6 7 años, que no sabían qué les estaba pasando, no Ujú. sabían ponerlo nombre, no sabían qué era esa emoción que les invadía y que no sabían gestionarla. Entonces, cuando un niño no sabe gestionar algo, pues Ujú. puede desembocar en agresividad, en llorar, en callarse, en muchas cosas. Y Ujú. luego otra cosa que necesitan mucho es hablar. Yo se lo digo mucho a las familias. Digo, de verdad, yo sé que la vida nos hace ir muy rápido, pero por favor, sacar al menos un hueco en el día para sentaros con vuestros hijos y que os cuenten su día, simplemente. Ujú. Darles importancia a sus problemas, que confíen en vosotros, es muy importante. El otro día, porque nosotros en clase tenemos un cariñograma que, bueno, una vez a la semana abrimos los mensajes y también Ah, está qué mi guay. sobre. También está mi sobre. Y hace 2 semanas yo abrí una notita de una niña que me decía, Miriam, gracias por darme confianza para contarte mis problemas. Fíjate. Irache, de verdad que yo valoro mucho más que me diga una niña eso a que me diga gracias por haberme enseñado las tablas de multiplicar. Gracias Desde luego. porque de verdad es que me llenó muchísimo más ese mensaje porque decía, jo, pues mira, he conseguido llegar a esta niña, confía en mí y yo sé que si tiene un problema va a acudir a mí. Claro. Entonces esa Ujú. confianza se gana y es muy importante. Y el factor tiempo es muy importante. Sí, efectivamente. Es que a mí la queja también muchas veces me viene por ahí. Yo siento que muchas veces lo que pasa es eso, que somos adultos y adultas que, bueno, adultos, somos adultos que vamos a 3000 revoluciones por la vida, ¿no? Y yo me encuentro con padres que están cansados, que están agotados, ¿no? Y siempre que hablamos, pues, de ciertas cosas que se pueden hacer en el hogar, ¿no? Pues para dar ese hueco emocional, ¿no? Ese sostén que es súper importante. Porque claro, yo puedo atender a un niño o una niña durante o sea, una vez a la semana, durante 45 minutos, ¿no? Que son lo que duran nuestras sesiones, y el niño se puede sentir, o la niña se puede sentir súper sostenido, ¿no? Pero claro, hasta la semana que viene yo no voy a volver a verle. Entonces, yo siempre, ¿no? Digo y recalco el hecho de, al igual que yo puedo ofrecer, ¿no? Ese huequito, convendría que los padres y las madres también diesen ese huequito de sostén, porque hay muchos niños y muchas niñas que lo necesitan, pero a pasos agigantados. Y ahí es donde pueden expresar absolutamente todo lo que tienen dentro.
darles ese hueco emocional también para que puedan expresar sus sentimientos malos, como digo yo, ¿no? Los feos, los que nadie quiere ver, toda esa rabia, toda esa tristeza, todo, que tengan un espacio, ¿no? Donde puedan expresarlo libremente, sin sentir que se les está juzgando, sin sentir que se les va a reprimir, ¿no? O bueno, o que incluso yo a veces digo, ¿no? Los niños vienen a mi consulta muchas veces a expresar rabia de forma libre porque saben que a mí no me dañan, ¿no? Por así decirlo. No soy su madre y no me van a dañar emocionalmente. Entonces, muchas veces necesitan eso, sacar, ¿no? Como todo lo que tienen dentro y comprobar que todo sigue igual. Esto, Exacto. igual a ti como madre seguro que te ha pasado alguna vez. De hecho, creo que he visto algún ejemplo en Instagram que has puesto alguna vez. De tu hijo se enfada, ¿no? Se frustra mucho porque quiere conseguir algo, no lo consigue, se frustra un mogollón, se enfada y expresa toda esa rabia, ¿no? Y te empuja y te tira así, ¿no? Y tú no lo puedes hacer como diciendo, pues ala, venga, ya está, pues te dejo. No, o sea, lo que nos toca como padres y como madres es decir, bueno, cariño, venga, tranquilo. Ahora se te pasa, no te preocupes, ya sé que te has enfadado, ¿vale? Ya lo sé, estás expresando todo eso, no te voy a dejar que me pegues tampoco porque, bueno, pues yo tengo mis límites, ¿no? Y pongo mis límites a mi cuerpo, no se lo explicas así, pero no te voy a Sí, dejar que pegues porque luego te vas a sentir súper mal y mi deber es cuidarte, yo les digo mucho eso. Yo no voy a dejar ni que rompas nada ni que me pegues, porque si te dejase hacer eso, no te estaría cuidando, porque luego te vas a sentir súper mal. Entonces, ¿no? Y el calmar eso. Entonces, y los niños necesitan comprobar eso, que pueden expresar esa rabia con sus padres, con sus figuras de apego, su zona segura, sin que nada pase, sin que esta persona no se enfade y me deje de hablar, ¿no? En cierto modo. totalmente. O sea, los padres, yo siempre se lo digo, no sabéis lo que expresan los niños aquí, es que para ellos sois, sobre todo, por desgracia es verdad que cuanto más pequeños más lo expresan, eso es verdad, porque yo creo que cuando van creciendo como que les vamos cortando, que es una pena también, el que expresen sus sentimientos. Sí, Pero cuando son pequeños que no tienen filtros, digo, así como madre, a mí también me encantaría alguna vez poder estar en el aula y ver a mi hijo expresando estas cosas, porque es que a veces se te pone la piel de gallina sí, de lo que hablan de sus padres. Es que para ellos lo son todo, de verdad. A veces decimos, es que mi hijo para mí es todo, pero no sabemos como madres o como padres lo que influimos en nuestro hijo. Es que somos su referente todo. y de verdad que somos muy importantes y que somos un espejito. Yo lo digo muchas veces, somos su espejo. Entonces, para Mm, bien o para mal, lo que hagamos, ellos se van a quedar con ello y lo van a ir guardando. sí. Y a veces sí que es verdad que yo creo que son el reflejo de las familias. Muchas veces nos pasa entre compañeros que decimos, hoy voy a conocer a los padres, tengo tutoría de este niño. Y cuando llegan decimos, o sea, es que ahora entiendo todo, porque es que son Sí, reflejos muchas veces, son sí, reflejos, reflejos y a veces el síntoma de cosas que pasan en las familias, ¿no? Pues total. si ha pasado algo, suelen, bueno, pues expresarlo de forma sintomática también. Em, Al hilo de esto, ¿no? De un poco de lo que, pues eso, del reflejo, ¿no? Yo con mi compañera Anne decíamos mucho, es que una frase que me gustó muchísimo y la voy a repetir un mogollón de veces, porque me parece como muy buen ejemplo de esto. Un niño o una niña, si siente que seguridad, sostén, amor en el hogar, puede esperar lo mismo o algo parecido, ¿no? Del mundo exterior. En cambio, si alguien en el hogar, en su hogar, en su zona segura, donde se supone, ¿no? Que donde más sostenido va a estar, lo que recibe no es eso, es algo más hostil, algo más, bueno, pues esto de, venga, ya se te pasará, ¿no? Algo un poco, no, tampoco quiero hablar de violencia como tal, pero sí algo un poco más Sí, agresivo, entre comillas, ¿no? Pues yo pienso, ¿no? ¿Qué pensarán estos niños de qué le deparará el mundo exterior, el mundo de fuera? Si en el hogar tengo esto, fuera, ¿qué va a haber? ¿No? Mucha desconfianza hay en esos niños. Yo lo veo, y yo cuando veo un niño inseguro, un niño que desconfía, un niño que está muy temeroso, yo siempre digo, claro, claro, si en el hogar
¿no? Pasan cosas, ¿no? Les pasan muchas cosas, no cosas, muchas cosas fuera que me va a deparar. Sí, sí, porque indirectamente los niños lo extrapolan todo. Entonces, Claro. eh, yo en mi libro, que pongo pequeñas frases de niños que me han dicho a veces en el aula, Sí. hay una frase que se me quedó grabada Mm, porque yo decía, ¿por qué piensa así de mí el niño? Pero es verdad que puede ser por lo que tú estás diciendo. O sea, el niño llegó a clase un día y yo le mm, dije, pero a ver, ¿qué te está pasando? Y es que se desbordó y delante de toda la clase me dijo, profe, es que lo que a mí me pasa, tú no lo vas a entender. O sea, el niño estaba adelantando ya que yo, por mucho que me lo contara, que no yo lo no lo iba a entender. entiendo. Entonces, lo que tú dices es a veces un poco de lo que tú des en el hogar, es lo que ellos van a esperar de fuera. Si este Efectivamente. niño, que no lo sé, pero a lo mejor si este niño en su hogar estaba, pues tenía falta de comprensión, no le entendían o no le escuchaban, o pues él extrapola y da por hecho que yo como adulta tampoco lo voy a hacer. Entonces, es muy triste, ¿eh? Porque que te esté diciendo un niño que yo no le voy a entender, y yo le decía, pero ¿cómo yo no te voy a entender? Sí, Entonces, es muy cierto lo que estás diciendo. Sí, sí. Entonces, yo creo que todas estas cosas que estamos ahora hablando son formas, ¿no? De prevenir tanto que nuestros hijos ejerzan la violencia como que nuestros hijos puedan puedan, bueno, prevenir, ¿no? Que no pongan límites, ¿no? Es decir, que les enseñemos desde el sí, hogar. Esto es como la base de prevención, por así decirlo, ¿no? Y seguro que nos estamos dejando más cosas porque, por ejemplo, yo puedo pensar o se me ocurre a veces que el uso y sobre todo el abuso de pantallas también puede generar esto de la violencia, ¿no? Hablaba también en la formación, me voy a repetir mucho con esto, pero hablaba en la formación de pantallas de eso, de que si los niños ven violencia a través de las pantallas, en videojuegos, en lo que sea, ¿no? La van a normalizar. Va a llegar un momento en total. que eso lo van a ver como muy normal. Entonces, el verlo normal es precisamente lo que provoca que yo pueda ejercer, ¿no? Esa violencia sin límites y a lo loco. Sí, sí. Es que, a ver, es verdad, Mm, como vamos viendo, que son 1000 cosas las que hay que tener pendientes y que a veces te agobia, porque es que no depende solo de mí el no, que mi hijo no sufra bullying. Es que depende de tantas cosas a las que yo no puedo llegar muchas veces, porque el tema pantallas, yo lo hablaba con muchas madres y ellas, ahora que, pues eso, al final de la etapa de primaria no dejan ya de tener 11 años, 12. Entonces llega un punto en el que dicen, es que yo a mi hijo le puedo controlar las pantallas en mi casa, pero cuando sale de puertas para afuera, mm, por mucho que no tenga un móvil, el coamiguito a lo mejor sí que lo tiene. Entonces, es verdad que a veces no damos abasto y que tenemos muchos miedos sí. y que yo entiendo mucho que a veces no podamos llegar a ello, pero que las pantallas aumentan conductas agresivas, eso está claro, por supuesto que sí. ¿Por qué? Por lo que tú estabas diciendo, Irache, porque muchas veces no ven el contenido que tienen que ver. Sí, Como el contenido es adecuado, ¿qué pasa? Que confunden muchas veces lo que están viendo con la vida real sí, y esto desemboca en que normalizan la violencia, porque sí. encima los juegos a los que están a la orden del día no es que transmitan mucha educación. No, no, al Y contrario. yo me he encontrado con niños de 8 años jugando al Fortnite, por ejemplo. Sí, sí, Entonces sí. es verdad que pensamos que es un juego, es un videojuego. Yo ya le he dicho que eso no es real, pero indirectamente el niño está cogiendo esas conductas. Ya Claro, son hombre, esponjitas y las cogen. es que de pequeños ellos no tienen la capacidad muchas veces de distinguir dónde están los límites de la sociedad. O sea, es decir, ese es nuestro trabajo como padres, es decir, esto no, esto sí. O sea, los niños no pueden. Yo por eso decía, ¿no? A mí cuando me preguntan, ¿cuándo le puedo dar un teléfono móvil a mi hijo? Yo siempre le digo, ¿tú crees que es lo suficientemente maduro como para
prevenir cosas violentas a través de las redes sociales, o sea, es decir, que le hagan daño, ver dónde está el peligro, dónde puede estar el peligro, ¿no? Tener como esa capacidad de decir, esta persona igual tiene malas intenciones conmigo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, la capacidad para discernir entre lo que puedo ver y lo que no puedo ver, o lo que es real y lo que no es real, como las vidas de lujo, o sea, ya no solo con la violencia, ¿no? Las vidas de lujo, ¿no? Todo esto. Entonces, y ahí se me quedan siempre diciendo, uff, es que para eso tiene que ser muy mayor. Pues igual es ahí donde tienes que dar un teléfono. Es decir, Es que, un uso privado de algo así. es que esa pregunta que tú acabas de decir, yo la llamo la pregunta del millón, porque es Sí, verdad que a ti como psicóloga te la hacen y a mí como maestra muchas veces me dicen, es que cuando mi hijo tiene que tener un móvil. Y ya claro. no es eso. Es que yo quiero transmitir a todas las familias de verdad que pueda llegar este mensaje, em, de verdad, ser muy conscientes de ello, porque vienen madres, sobre todo, diciéndome, es que él no lo tiene, pero Pepito, Juanito y Menganito, que son sus amigos, sí que lo tienen. Y Sí, como él no lo tiene, le dejan de lado al mío. ya. Y es que eso es un problemón, porque yo les digo, es que tú como madre lo estás haciendo bien. Claro. Consideras que tu hijo no tiene que tener un móvil y no lo tiene. Digo, de verdad, por favor, seamos todos un poco coherentes, porque a veces es verdad que arrastramos al resto de familias a eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo una vez en un pueblo que estuve que había un niño en el recreo todos los días solo, 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 solo. Y claro, ya tuvimos una tutoría con su familia y nos dice, no, es que mi hijo no juega al Fortnite. Dice, y es que en el recreo mi hijo me dice que todos los niños hablan del Fortnite y quien no juega al Fortnite no juega, no puede hablar del Fortnite. Sí, no Entonces, entiende. claro, y yo decía, jope, es que eso también es una forma de Violencia. discriminar a una persona. Y claro, tú como madre te pones en esa de decir, jope, yo a mi hijo no quiero que le discriminen, que juega al Fortnite, pero a la vez tienes Ujú. ese choque mental de decir, pero es que el Fortnite no es correcto para él. No. ¿Cómo lo hago? Efectivamente, aquí vamos a meternos un poco más con el tema de intervención, ¿no? En este caso, cuando ya se está dando este tipo de situaciones en las que yo veo que a mi hijo, a mi hija la apartan. Y el tema pantallas creo que es el mejor ejemplo. De hecho, esa fue una de las preguntas que nos hicieron en la formación, ¿no? Sí, claro, yo le puedo decir que no, pero luego se queda atrás, ¿no? Para ti, ¿qué forma sería la adecuada, ¿vale? Y lo pongo entre comillas porque no, seguro que no hay un manual, pero de poder manejar esta situación en la que tú sientes que tu hijo o tu hija se está quedando apartada o apartado por no tener un teléfono móvil y sus compañeros sí. Pues mira, volvemos a lo mismo de cómo gestionar en un niño la frustración, si se lo damos ya o esperamos. Esto es igual. Yo sé que en ese momento mi hijo no lo va a entender. Y probablemente que muchas veces se lo digo a las madres, porque es que mi hijo me llama pesada, es que mi hijo me dice, probablemente para él en ese momento el sentimiento que tenga es de que no le quiero porque por mi culpa, por no tener un móvil, le están, pues eso, le están dejando de lado porque el resto tiene móviles. Pero esto es Mm, a largo plazo. Volvemos a lo mismo. Si ese niño en ese momento, por no tener móvil, que esto ya suele pasar en final de etapa de primaria, le están dejando de lado, ese niño tiene que entender que esos amigos o esas amigas, aunque sea todavía muy pequeño para poder entenderlo, a lo mejor no debe de estar con ellas en ese momento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lógicamente te sientas con él, se lo explicas, le enseñas todas las consecuencias que tiene para un niño de 11 años, que es que, o sea, estos son estudios, esto no lo estamos inventando, no es un capricho mm, de los maestros o de los no, psicólogos, no, es un estudio que les perjudica. sí, Entonces, como les perjudica, yo te amo mucho, hijo mío, y yo no quiero que te perjudique nada en esta vida. Ahora no lo puedes entender porque a lo mejor no tienes las herramientas para hacerlo, pero en un futuro me lo vas a agradecer. Y ahí está aprendiendo otras muchísimas cosas indirectamente. sí, Es que yo sé que es duro porque el niño es un niño y no lo va a entender, pero no, igual que si quiere en ese momento, quiere mm, ver la televisión y le estamos diciendo que no, pues esto claro, todo es una enseñanza claro. y es así. Yo, aparte de eso, que me parece súper positivo, yo, porque aquí te diriges, ¿no? Lo que haces es, ¿no? Como
coger su rabia, ¿no? Su frustración, ¿no? Y validarla y decir, lo sé, sí que sientes esto, pero tengo que hacerlo por cuidarte. Pero luego también yo añadiría personalmente la capacidad de enseñarle un poco a este niño o a esta niña a decir, a tolerar la ausencia de cosas y a saber sobreponerse sobre ello. Me explico. Cuando hay una ausencia, un deseo, o sea, una ausencia de no tener algo, se genera un deseo, ¿no? No tengo el móvil, pero me gustaría tener un móvil, ¿no? Entonces, como esas ganas de conseguirlo, ¿no? Se genera de ahí. Esto es muy importante porque esto es el motor de nuestra vida, de nuestros proyectos en la vida, ¿no? Yo no tengo el trabajo de mis sueños, pero me gustaría conseguirlo, así que voy a estudiar para ello. Esto, aquí le estamos enseñando algo importante. No te estoy dando esto, pero en un futuro lo podrás conseguir, entonces cúrratelo, ¿no? Y luego también la capacidad de sobreponerse, que yo creo que es yo no tengo esto, no sé del Fortnite, pero yo puedo hacer otras cosas y yo sé de otras cosas y puedo buscarme otros compañeros que puedan aceptar que yo no sepa sobre el Fortnite, pero sigo siendo un buen amigo. Y creo que esta es de las mejores cualidades que le puedes dar a tu hijo porque se trata de poner unos límites, es decir, de decir, yo no tengo el Fortnite, pero tengo otras cosas, de cuidarse, de respetarse como persona y de buscar a alguien que le cuide y le respete tal y como es. Que esto es la capacidad de poner límites a uno mismo, ¿no? Entonces, creo Sí, que eso es súper importante enseñárselo a los niños. Mira, cariño, tu amigo Miquel, me estoy inventando el nombre, Miquel te ha dicho que no puedes jugar con niños porque no sabes el Fortnite, pero ¿tú crees que un niño que te diga eso puede ser tu amigo así, ¿no? Qué forma tan mala, ¿no? De tratarte, ¿no? ¿No crees que hay igual sí. otros niños u otras niñas que te vayan a tratar mejor y que te hagan sentir mejor? Totalmente. Mira, aquí estás hablando de videojuegos, pero hace un par de años yo tuve el mismo caso que era por una capacidad de una niña. O sea, nos dimos cuenta de que en el recreo se dedicaban a retarse y el reto de ese día era quien llegue la última esta semana no juega con nosotras. Es lo mismo, o sea, yo le decía a esta niña, o sea, que depende de tu velocidad el que esas niñas te quieran a ti como amiga o no. Jo, es que fíjate, es O que eso es, o sea, piénsalo. claro, o sea, es que están ejerciendo una violencia de forma muy indirecta. Y esto, aquí entramos donde hay que diferenciar entre cosas de niños, ¿no? Y donde estamos ejerciendo la violencia en pequeños pasitos, pero que van poco a poco. Es decir, cuando mi hija o mi hijo le está diciendo a otro niño, no puedes jugar porque eres más lento, o sea, realmente es una forma de agredir a esa persona, porque esa persona se va a sentir fatal. Entonces, aquí, esta niña que le ha dicho a otra que no puede jugar porque no es tan rápida como ella, no está siendo empática con su compañera, entonces le faltan habilidades de empatía. Y esto es una cosa que hay que trabajar desde el hogar. O sea, tu hija no puede decirle algo así, ¿vale? Porque está haciéndole sentir fatal a esa niña, le está mostrando una incapacidad o bueno, tampoco es incapacidad, o sea, un no ser mejor de eso, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, no llegar a esos recursos, ¿no? A esa capacidad. Y como no llegas a esta capacidad, no puedes ser mi amiga. Joder, claro, como no tienes un Sí, cociente sí. intelectual de 200, no puedes ser mi amiga, ¿no? O sea, Claro, eh, pero esa niña que llegaba a la última se justificaba a mí diciéndome, claro, no, pobre. Miriam, pero es que esta semana me ha tocado a mí, pero la semana anterior que el reto fue de yo no fui la última y le tocó a otra, como diciendo, cada vez es a una. O sea, fíjate si puede estar nublada Claro, que se justificaban así, como diciendo, no, pero no se está siendo injusto porque cada vez le toca a una. sí, claro, claro. O O sea, sea, sí, y claro, de esta forma, cuando yo estoy dejando a otra persona fuera del grupo, tampoco soy capaz de decir, jo, pobrecita, bueno, que ha llegado la última, pero que no pasa nada. Pues bueno, pues ella no correrá mucho, pero sabe dibujar súper bien. También es esta capacidad, ¿no? De uno tolerar su no omnipotencia. Es decir, no vamos a llegar a todo y nuestros compañeros tampoco. eso es. De hecho, de este conflicto surgió la culpa de los testigos, porque había muchas niñas que no decían nada. Si Moana, y ya está. No, si yo no he hecho nada, yo no he sido la que ha dado la idea. Yo no he sido... Claro, pero es que tú indirectamente estás teniendo mucha culpa porque no estás frenando
que eso vaya. Ya. Entonces, es verdad que tuvimos un debate muy bueno que lo entendieron con los alumnos porque decíamos, los testigos son tan culpables como el líder que da la idea o esa persona que decide jugar ese juego. Mm. Entonces, lo que tú dices, que esa capacidad de empatía no la tiene que tener solamente el que ha propuesto la idea, la tienen que tener todos. Y en el momento que tú estás permitiendo que a otra niña por X o Y le dejen de lado, estás siendo partícipe. Además, que yo les preguntaba, ¿os habéis sentido bien viendo así a esta niña? Y decían, no. Digo, ¿y por qué no la habéis evitado? Es que hay mucha influencia del grupo, ¿eh? Hay muchísima. Se ve mucho en los casos de bullying, se ve mucho, ¿no? Esa influencia del grupo, ¿no? Sobre los agresores y luego también el que la víctima no cuente lo que le pasa, ¿no? Como esa forma de sentirse avergonzada, humillada, ¿no? O no sé, ¿qué es lo que a ti te sugiere esto? Es decir, ¿por qué crees que alguien cuando está siendo agredido o agredida no lo cuenta? Pues mira, el primer sentimiento que yo creo que tiene esta persona que está siendo agredida es un sentimiento de culpa. Y yo a veces me digo qué paradójico es que quien Pues sí. tiene que tener ese sentimiento de culpa es el que agrede y que sea la víctima la que tenga sentimiento de culpa porque por algo que ha hecho ella mal, en este caso, llegar la última, que si hubiera llegado antes, entonces se siente inferior. Se siente inferior y siente que la culpa la ha tenido ella y que es muy normal que en este caso la hayan dejado de lado porque ella no es tan rápida. Entonces se siente pues así. Eh, ¿Por qué estos niños a veces no cuentan las cosas en ese momento? Porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que le dejen de lado, que no son conscientes de que ya le están dejando de lado. Claro. Entonces tienen miedo a quedarse solo. Y luego un miedo que yo escucho muchas veces, que cada vez que escucho esta palabra en un niño, damos una charlita y paramos, Sí, es el miedo a ser un chivato. La palabra chivato está a la orden del día. O sea, un niño que viene a mí a contarme algo y luego yo lo expongo, ya lo expongas de una forma en la que no parezca que es él o no, ya está él. Qué chivato. Pero además lo dicen delante de ti, es que ha sido un chivato. fíjate. Entonces, sí, 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 sí. O sea, a esa persona que cuenta lo que le ocurre es un chivato. Y si es un chivato, se queda solo porque se ha chivado. Entonces, es verdad que es muy lógico que estos niños no lo quieran contar. O sea, Sí, hay una presión de grupo muy, muy, muy importante, ¿no? Que hace que uno no lo cuente, ¿no? E incluso se sienta avergonzado, ¿no? Lo que tú dices, el chivato. y Mm, el ver sobre todo las cosas, como decíamos, como que ha sido una bobadilla de niños. Pues, por ejemplo, este ejemplo que he contado, ha sido un juego de niños, ha sido una bobadilla, no lo damos importancia. Entonces, claro, ahora es verdad que a lo mejor, pues hoy no ha tenido mucha importancia, pero esa niña ya se ha ido mal a su casa. Y claro. cada vez esto va a ir a más, a más, a más. Y cuando llega decimos, ¿por qué? No lo entiendo. Si no ha pasado nada serio. Sí. Ah, pregúntatelo ese día que vino esta niña y te dijo. Ya. Entonces, En pues eso. este sentido, me parece importante esto, para ayudar a las familias. ¿Cómo? Porque esto es algo que se dice mucho, lo que dices, son cosas de niños o no, realmente estamos hablando de bullying. ¿Cómo podríamos diferenciar eso? ¿Cosas de niños o bullying? ¿Qué Pues señales nos mira, dirían que esta persona está sufriendo bullying y no son cosas de niños? mira, por un lado decir que es que llevo 2 o 3 cursos, que es verdad que vienen mucho las familias con esas inseguridades. Y alguna familia me ha venido y me ha contado una cosa y me ha dicho, no sé si lo que te voy a contar es una bobada, pero a mí me está preocupando. Entonces, cuando dice, pero a mí me está preocupando, digo, para. Digo, ¿os preocupa? Sí, entonces no es una bobada. O sea, es muy importante apoyar a la familia que está teniendo ese sentimiento, porque si a la Total. familia le preocupa y ve que en su hijo o en su hija está teniendo un efecto negativo, hay que intervenir, sea bullying o no sea bullying. Eso para empezar. O sea, no podemos decir, ha sido una bobadilla. Nada, no te preocupes. No. ¿Te No, no es preocupa? una bobada. Cuéntamelo. Yo te escucho. Estoy para aquí para eso. ¿Vale? Que nos lo cuenta. Y es verdad que a lo mejor no tiene esa importancia o efectivamente señales de bullying, pues que no se produce con frecuencia, ha sido un momento puntual. Eh, el caso del agresor y la víctima están los dos en igual de condiciones, no por ejemplo en el caso que yo he contado, una es más lenta que el otro, ya están en desigual
igualdad de condiciones, pues todas esas cositas. Vemos que la niña viene triste o el niño viene triste a casa, que no quiere ir al colegio, que le gusta estar solo. Yo esto de que a un niño de 6 7 años le guste estar solo y lo normalicemos, Vale, yo de sí, verdad que a veces, no, es que déjale, si le gusta. Sí, podemos tener momentos en los que queramos estar solo, pero sí, que un niño todos los recreos esté solo, ¿de no. verdad no es una señal alarmante? Mm, Sí, no sí, nos está dando ningún problema, qué bien, el niño está solo, pero es que el niño tiene un problema. Entonces, y luego las relaciones y la comunicación que yo veo fundamental entre el colegio y las familias, eso lo veo fundamental. O sea, a mí que una madre venga y me diga, me preocupa esto, yo es que le doy las gracias. Porque a lo mejor yo no lo he podido detectar como maestra y tú me lo estás claro. contando. O Sí, al hacer revés, equipo. eso es, al revés, el que venga una madre la cita y me diga, ¿qué ha pasado, Miriam? Digo, estoy viendo Mm, esto. Que nosotros también podemos tener ese, me preocupa, pero voy a realizar un seguimiento porque aún no sé lo que está pasando. Entonces, pero te informo como profesora para que tú en casa le veas en otro ámbito a este niño o a esta niña y también me des información y podamos claro. saber qué le está pasando. Porque la niña viene triste al colegio o porque el niño no quiere venir y no entiendo el por qué. Ujú, ujú, Entonces, totalmente. sí, Y vamos a poner un ejemplo así súper claro, ¿vale? Como in situ. Imagínate que yo soy una madre que va a tutoría contigo y te cuenta que cree que su hijo, o sea, te lo digo directamente, Miriam, mi hijo está sufriendo bullying. ¿Qué tengo que hacer? vale, pues primero le digo, a ver, ¿por qué cree usted que su hijo está sufriendo bullying? Me cuenta las cosas y si se considera efectivamente, primero esta madre, ya, aunque me lo haya contado y yo no lo considere bullying, la madre lo considera así. Entonces yo le puedo explicar, mira, vamos a esperar un poquito más porque esto sucede cuando esto y esto, cuando se da con frecuencia, cuando entonces, muy importante, yo esto lo voy a comunicar al equipo directivo. Y desde el Vale, equipo directivo asignan a muchos, a ciertos maestros o ciertos profesores para que observen. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo, que esto es muy importante, a mí me toca cuidar el recreo los martes, entonces yo los martes puedo observar esto, pero ¿y los ya, lunes, los miércoles, los jueves y los viernes? Todo el claustro tenemos que estar informados de que sí, preocupa a ese niño o esa niña porque puede estar recibiendo bullying. claro. Entonces, se informa al claustro, mirar, estar pendiente, mirar esto, a ver qué está pasando, qué puede ser, porque ha venido esta familia preocupada. O sea, lo primero de todo es notificarlo. Si tú Ujú, sospechas, no te lo quedes, vale. cuéntaselo al resto, O sea, ¿vale? no minimizarlo, ¿no? O sea, efectivamente, validarlo, ¿no? Darle importancia y entonces, vale, sí, Eso es. Después, ¿qué viene? Investigar. Que vale, investigamos nosotros en el colegio y no vemos esas conductas, pero investigar no es investigar un día, es investigar unas semanitas y no vemos esas conductas, vemos que no pasa eso, nos reunimos con la familia y le decimos, mira, aquí en el colegio no estamos viendo eso y se lo comentamos. No hemos detectado que esto no está pasando. Aún así seguimos con la alarma, porque puede volver a pasar. A lo mejor claro. ha sido un día, pero seguimos con la alarma, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Investigamos y vemos que sí que se están dando conductas. Ujú, Intervenimos. Ahí ya intervenimos y se activa el protocolo de acoso escolar. Se activa el protocolo de acoso escolar y se determinan ciertas, pues eso, ciertas consecuencias. Puede ser desde que el agresor y la víctima directamente no pueden tener ningún contacto físico ni arrimarse. Puede haber, lógicamente, ¿qué se espera de aquí? Se espera que se proteja a la víctima y que el agresor tenga pues unas responsabilidades. A mayor nivel de edad, las responsabilidades son pues mayores, lógicamente. Y esas consecuencias no son las mismas para un niño de 8 años que para un niño de 16 en el instituto, claro. lógicamente. Sí, sí. Entonces ya, eso es, y ya se interviene y se ponen, se activa el protocolo y se pone una serie de, pues, de actuaciones. Después de poner esta serie de actuaciones, ¿qué se hace? Se hace un seguimiento.
Porque esto hay que continuar con ello. No es, pongo unas actuaciones hoy, veo que ya, como están separados, ya no pasa nada, la niña por un lado está tan feliz, la otra niña por otro lado está tan feliz, ya, se acabó, ya está solucionado. No, se hace un seguimiento, se ve cómo están a nivel emocional ambas partes, se ve, se les pregunta a ellas también, porque ellas son conscientes de que se ha puesto esas actuaciones para intentar solucionar algo. Y se vuelve a reunir a las familias, pero a ambas, a las de tanto el agresor como de la víctima. Y se les pregunta individualmente, ¿tú cómo ves ahora a tu niño? ¿Tú cómo ves a tu niña? ¿Cómo le estás viendo? Vale, bueno, vamos a continuar así porque vemos que les viene bien. O mira, esta medida no es suficiente. Hay que hacer una medida un poquito más, pues eso, un poquito más grande porque esta no es suficiente. Y eso se va viendo. Sí que es verdad que aquí quiero enfatizar que a veces pensamos que la familia de la víctima lo pasa muy mal y que la familia del agresor, encima que es el que agrede y mira, es que no, es que lo pasa muy mal, no, lo siguiente a mal. Yo he tenido un caso en el que la madre, fíjate que yo le decía, no digas nunca eso, por favor, venía diciendo, Miriam, hubiera preferido que mi hijo fuera el agresor, o sea, la víctima, perdón, que el agresor. Yo digo, nunca digas eso. Dice, sí, mira, y tú sabes el sentimiento de culpa que tengo yo de que mi hijo está haciendo estas cosas a otro niño. ¿Qué he hecho como madre? ¿Tan mal lo he hecho? ¿De verdad? Pero en casa, ¿yo qué hago con mi hijo que, por ejemplo, en el caso del niño agredido, qué hago con mi hijo que está siendo agredido, ¿no? Yo, por la parte psicológica que me 6 toca a mí un años. poco, wow. Ella me lo contaba yo llorando, Irache, llorando, literalmente, ¿eh? ¿Y por qué crees que el chihuahua ladra tanto? ¿Por qué crees que está todo el día? Pero este niño es muy pequeño, ¿cómo va a estar sufriendo bullying? O él y le dice, es que me emociono y todo. ¡Ay! Le dice, mamá, he intentado quitarme la vida de joven más de una vez.